El tema Haití es un tema que es vital para la República Dominicana, que en Puerto Príncipe vemos pandillas que se han confederado en torno a la G9 y que controlan incluso las rutas. Mientras más tiempo pase y esto no reciba la atención internacional necesaria y efectiva, entonces más pronto será un problema para el resto de la región. Aunque no nos hayamos dado cuenta, una nueva generación ha asumido el poder en República Dominicana, así como hay un presidente, hijo de una persona que antes fue funcionario, que fue conocido, que fue senador, que estuvo en el tren administrativo. Jóvenes han llegado a posiciones relevantes y una buena parte del funcionariado de República Dominicana, como el caso de Yaxel Román, forman parte de la política que se hace en estos tiempos de cambios, de globalización, de tecnología masiva en todos los sentidos, y por eso agradecemos a Yaxel Román que haya aceptado esta invitación para conversar sobre política. Yaxel es abogado y es economista, y hasta septiembre del año pasado ocupó la posición de vicecanciller de República Dominicana, responsable de los asuntos consulares y migratorios. Desde entonces, desde septiembre en adelante, mantiene la posición de embajador activo, no ejerce las funciones de embajador, sino como asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sigue muy vinculado con Ito Bisonó, que es una de las personas con la que ha estado vinculado políticamente, no forma parte del Partido Revolucionario Moderno, pero está cercano, activando políticamente a esa organización, y se encuentra entre los jóvenes que andan buscando opciones para ejercer funciones y hacer aportes en la política, en la vida oficial e institucional de República Dominicana y también en los medios de comunicación. Lo hemos recibido, está aquí con nosotros. Le agradecemos a Yaxel, que es muy conocido por las funciones que desempeñó desde el principio de esta administración en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En primer lugar, queremos saber su punto de vista sobre este discurso muy largo del presidente de la República, Luis Abinader. ¿Cuál es tu valoración sobre el discurso del presidente, Yaxel? Claro, ante todo tengo que mencionar que para mí es un altísimo honor, y eso se dice en casi cada aparición que uno tiene en diversos medios, pero tengo que profundizar que para mí es un honor y placer estar con acento, tomando en cuenta que buena parte de mi curiosidad política pudo nutrirse justamente en el foro de discusión de la anterior Clave Digital. Un saludo a toda esa gente que entraban ahí, Manuel Miranda, Faiz, entre varios otros. Muchos jóvenes, sí, claro. Era previo a las redes sociales, entonces yo tenía en ese momento 15 años, ahora tengo 32, de los pocos espacios que se tenían para poder discutir y formarse. Era un foro de discusión muy activo, ciertamente. Efectivamente. Nosotros siempre mantuvimos abierta esa posibilidad en Clave Digital. En Clave Digital. Y luego en el semanario Clave, en donde algo de papel había, ¿no? Claro. Bien. Pero desde luego la obligación constitucional establece que los días 27 de febrero el presidente de la República rinde cuentas ante una sesión conjunta del Congreso, dígase Senado y Cámara de Diputados. Este es el último discurso de rendición de cuentas que ofrece el presidente Luis Abinader sin estar en la campaña, porque incluso el próximo discurso, como bien sabe la audiencia, será una semana después de las elecciones municipales, Dios mediante. Y digo Dios mediante porque 2020 sabemos que estaban supuestas a tomar un día y sin embargo tuvieron que ser un mes después. Pero el próximo discurso de rendición de cuentas tendrá que realizarse en ese contexto, así que este fue el último, vamos a decir, sin el calor de la campaña. De la campaña electoral. Ahora, ¿en qué consistió ese discurso? Pasó punto por punto cada una de las áreas de su administración. Ahí se habló de salud, ahí se habló de agricultura, ahí se habló de industria, ahí se habló incluso de recaudaciones, que no suele ser lo más popular en los discursos, tomando en cuenta que recaudaciones se siente como que quitándole a la gente, pero tradujo ello en justamente cómo se invierte ese dinero. Habló de lo que se recibió y en lo que estamos y hacia dónde vamos. Yo lo valoraría
como un discurso positivo. Y si tengo que aprovechar y mencionarlo, porque algunos en la audiencia estarán pensando, claro, que te parece positivo, tú eres oficialista, pero la decisión de ser oficialista fue una que tomamos muy conscientemente. Vengo de un sector que, a pesar de haber hecho vida en el anterior Partido Reformista Social Cristiano, era siempre la facción opositora dentro del Partido Reformista. Sabemos que dicha organización estaba aliada al Partido de la Liberación Dominicana, tenían al ministro de Relaciones Exteriores, tenían otros funcionarios, pero mi facción siempre fue opositora a aquellos gobiernos. Cuando hacemos causa común con el presidente Luis Abinader, en ese momento candidato Luis Abinader del 2015 en adelante, fue justamente entendiendo que podemos coaligar en torno a una visión país. ¿Y cuál ha sido esa visión país? Por ejemplo, República Dominicana destinó el año pasado más de 35.000 millones de pesos en subsidios para el combustible. Eso para mantener el costo lo más estable posible. Y Acento, que tiene de por sí una muy buena sección internacional, sabe muy bien que buena parte de lo que es la región latinoamericana ha visto grandes estallidos, incluso en países dolarizados, por lo que son los precios del combustible. Vamos a Ecuador. Por ejemplo. El año pasado casi cae el gobierno. Vamos a Panamá. El año pasado también casi cae el gobierno. Aquí no ha habido estallido, y es precisamente porque se ha logrado mantener estable el costo. Sin esos subsidios probablemente estaríamos en 50 pesos más de lo que actualmente es. Ahora, inflación en general, por lo que es el granero de Europa específicamente, después de Rusia invadir Ucrania, es muy probable que la inflación en República Dominicana rondaría los 13 puntos porcentuales, de no ser por todas las medidas excepcionales que se han tenido que tomar del 2022 en adelante para intentar mantener los precios lo más estables posibles. De eso habló el presidente, pero también habló desde el punto de vista de lo que han sido los gastos en ayudas sociales para aliviar lo que son los embates de esta inflación, que si bien no es tan alta como pudiera ser, sigue siendo más alta de lo que estamos acostumbrados. República Dominicana del 2009 en adelante se había acostumbrado a inflación de 2-3 puntos porcentuales. Al tener ahora 6.9%, eso quiere decir que es el doble de lo que estamos acostumbrados. Sería indolente decir, bueno, pero es más baja que otros países. Lo que es sí responsable es buscar aliviarlo de esa manera. Tenemos un serio problema, como bien mencionó el presidente Luis Abinader, el 16 de agosto del año 2020, y en el discurso ayer volvió a enfatizarlo, y es que esto ha sido un gobierno excepcional, no comparable con muchos otros. Eventualmente tenemos que bajar lo que es el nivel de gasto en ese orden. Eventualmente tenemos que reformar lo que es el modelo económico, que ya ha visto algunas pinceladas con el auge del hub logístico, que ha visto algunas pinceladas con lo que es la atracción de la inversión, precisamente por la tranquilidad que tenemos, que nos hace excepcionales también de manera positiva en la región, pero lo valoro como un discurso positivo. Desde luego siempre abierto a debate, porque esa es la clave de la democracia, que es presentar diversas visiones. Algunos creen de una manera, nosotros creemos de otra, pero es el país que sale ganando cuando eso se puede dirimir de manera abierta. ¿Cómo tú explicas el hecho de que, siendo el punto más relevante y más resaltado del gobierno, mejor valorado, la función del Ministerio Público, el presidente no haya incluido en su informe el trabajo hecho en el Ministerio Público, solo como referencia, decir, tenemos un proyecto para cambiar a ese Ministerio Público a un Ministerio de Justicia? Ya se ha mencionado en varias ocasiones, de hecho ha sido una bandera del gobierno, ha estado en otros discursos de rendición de cuentas, y eso es algo que la oposición valora de manera positiva, es algo que cuando se le pregunta, la mayoría de los ciudadanos lo resaltan con orgullo, en torno a que ahora mismo quien mete la pata pues sabe que no tendrá un chance en ese orden, pero ahora mismo estamos más que todo en economía. Ustedes recordarán la campaña del año 1992 en Estados Unidos, ese gran eslogan de Bill Clinton cuando decía "It's the economy, stupid", o "es la economía, estúpido". Si bien la población valora de manera bastante encomiable lo que ha sido la labor de la Procuradora General de la República, también la Procuradora Magistrada Jenny Berenice Reynoso, con su equipo, con personas tan encomiables también como Wilson Camacho, ahora mismo se están preguntando, pero ¿cómo está mi vida directamente mejorando y cómo está mi vida siendo salvaguardada en ese orden? Como el presidente también anunció, que se estarán tomando todas las medidas necesarias para proteger el sector arrocero, que impacta de manera directa en miles de empleos y que impacta de manera directa en lo que son nuestras exportaciones. Pero me refiero a la ausencia en el discurso del tema relacionado con la rendición de cuentas,
que forma parte de su gobierno, del Ministerio Público. Claro. Persecución de la corrupción, lucha contra la impunidad, pruebas suficientes y abundantes en las acusaciones que presenta contra personas que desde el Estado cometieron delitos o cometieron infracciones. El tema es que ya se ha mencionado varias veces y probablemente la población, aunque ya... Pero el presidente fue exhaustivo, Yaxel. Sí, claro, fue exhaustivo, pero el mismo tema de reformar la estructura para crear un Ministerio de Justicia es una mención que no podemos poner como pie de página. Por ejemplo, sabemos que República Dominicana hasta 1962 tenía un Ministerio de Justicia, pero que cuando esas funciones pasan a la Procuraduría General de la República, tenemos ahora esa dualidad de que el Ministerio Público debe ser independiente, pero en la práctica termina siendo apéndice del Poder Ejecutivo. Si tengo que mencionar solamente como dato histórico, considerándome un aficionado de la historia, que irónicamente quien elimina el Ministerio de Justicia fue en ese momento presidente del Consejo de Estado, Rafael Filiberto Bonelli, que había sido ministro de Justicia en la era aquella de Trujillo. Tengo que decir que Yaxel además es vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para las Políticas Públicas. Y menciono esto para anotar que una de las ausencias de mención en el discurso del presidente es el aporte de los dominicanos en el exterior, que en el año 2022 y muy especialmente en el 2021 han aportado entre 11.000 y 10.000 millones de dólares por año. Claro. No estuvo en el discurso del presidente el aporte de los dominicanos en el exterior. Bueno, pero sí tema de remesas, ¿no? Claro, aunque sí se habló de manera... Que sí, el turismo tiene mucha mención y el esfuerzo que ha hecho el gobierno en materia turística fue bastante detallado. Claro, aunque sí se mencionó de manera reiterada todas las medidas que se están tomando en torno a la diáspora. Por ejemplo, se mencionó justamente lo que es el acceso al seguro SENASA con el producto Larimar para poder entonces acceder a lo que serían operaciones aquí mismo en el territorio que le salen mucho más baratas que lo que serían su equivalente en Estados Unidos. Se mencionó también el hecho de que se han aperturado oficinas de sectores como los Banreservas para poder adquirir justamente lo que serían préstamos en torno a adquisición de propiedades en República Dominicana, y se mencionó algo que conozco muy bien, como lo ha sido la creación de 4 nuevos consulados en Estados Unidos. Y yo sé lo que está pensando la audiencia. Bueno, 4 nuevos consulados, eso quiere decir más nombramientos para compañeros. No. ¿Qué pasa? República Dominicana solamente tenía 6 consulados en Estados Unidos continental, y eso significaba que cerca de 2 millones de personas, entre primera y segunda generación, prácticamente inundaban lo que eran las oficinas existentes. Sabemos que por el costo de la vida en Nueva York tan alto, muchos dominicanos se han establecido en Nueva Jersey, muchos dominicanos se han establecido en Filadelfia, que ya tiene más de 40.000 dominicanos. Sabemos que muchos se han establecido en Houston. Entonces, el gobierno aperturó estos 4 nuevos consulados para poder dar un mejor servicio de manera directa a más de 1 millón de dominicanos que se dividen entre estas 4 ciudades, a las que le sumo también el caso de Orlando. Eso es atender a la diáspora. También, por ejemplo, cuando se menciona todo lo que está haciendo el Instituto del Dominicano en el exterior, junto con el Banco de las Exportaciones, Bandets, todo eso es atendiendo a la diáspora, que es una diáspora, como usted bien menciona, que ha aportado alrededor de 11.000 millones de pesos. Pero pongámoslo en contexto, porque esos 11.000 millones de pesos, dólares, no han sido estáticos. Por ejemplo, en el año 2016, y pueden entrar ahora mismo y ver las estadísticas en el Banco Central, República Dominicana había recibido 5.000 millones de dólares. En el año 2021 ya fueron 10.000. No fue así de repente, pero estamos hablando de un crecimiento en solamente 5 años de 100 puntos porcentuales del aporte que se hace. Recordaremos que era 7.5% del Producto Interno Bruto, y ya en 2021 fue 10%. Claro, tuvimos el fenómeno de la pandemia y el cambio significativo que representó el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a las personas que quedaron en medio de la pandemia parados, se quedaron en sus casas, ¿no? Claro. Eso fue como una abundancia mayor de recursos y significó un aumento de las remesas. Que sigue siendo considerable por el gran impacto que tuvo, porque en el 2020 cayeron todos los renglones y las remesas crecieron. Y las remesas no solamente impactan en la familia que las recibe, porque esa familia que recibe remesas después va y consume. Sí. Y esa familia que consume, entonces genera una mayor demanda. Cuando hay una mayor demanda, hay mayor movimiento. Y cuando hay mayor movimiento,
pueda haber mayor prosperidad. Sí. Eso no quiere decir que un país debe apostar únicamente a lo que son las remesas, Sí. como hemos visto en otros lugares. Por ejemplo, República Dominicana es 10% del PIB, pero El Salvador, Guatemala, Honduras son más de 20% del PIB, y Haití ni se diga, que es más de 30% del PIB. Por eso hay iniciativas que se llaman codesarrollo. ¿Qué quiere decir codesarrollo? Pues es buscar que esto sea más tendiente a otros tipos de inversiones. Incluso algo que me tocó a mí ver de manera muy directa. Sabemos que Puerto Rico, y eso pudiera ser otro programa por completo, pero Puerto Rico, después de la eliminación de la sección 936 del Código Tributario estadounidense, pues no volvió a crecer entre 2005 y 2019. Entra ahora mismo a la audiencia a Google y escribe tasa de crecimiento de Puerto Rico y va a ver que el promedio era 0%. Eso se tradujo en un éxodo en el cual perdieron el 13% de su población. Pero ahora le están inyectando 70.000 millones de dólares en programas de infraestructura, pero solamente el 38% de la población en edad laboral en Puerto Rico busca empleo. El gobierno dominicano, con apoyo, tengo que decir, resaltarlo, de la comisionada residente de Puerto Rico ante Washington, mano de obra. Están buscando facilitar el acceso a mano de obra dominicana para esto, con permisos de por lo menos 2 años para trabajar. Ahora, si solamente lo vemos desde el punto de vista, bueno, estas personas van a ir, van a trabajar y van a enviar dinero y ahí se acabó todo, entonces probablemente no va a servir de mucho. No. Sin embargo, si con las asesorías justamente de las autoridades dominicanas, pero también con quienes han tenido mayor experiencia en eso, buscamos que esto sean iniciativas de codesarrollo. Por ejemplo, sabemos que históricamente hay una gran población originaria de Miches en Puerto Rico. Miches sigue siendo lamentablemente una comunidad todavía deprimida económicamente, Sí. pero si apoyamos que estas personas que van y trabajan en Puerto Rico puedan invertir para generar mayor prosperidad, entonces avanzamos. Ya. Eso no pasa de la noche a la mañana, desde luego, pero hay justamente que iniciativas como las que acompaña el Instituto del Dominicano del Exterior y el Bandets, pero también el Ministerio de Industria y Comercio, apuntan a que las remesas no sean solamente una estadística, que es muy importante, sino también en desarrollo. Yaxel, ¿cómo se hace la selección del personal, por ejemplo, para tú que estuviste en materia consular y que estás también en el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Se escoge las personas por la calificación, por las necesidades que tiene Puerto Rico de mano de obra? ¿Es para servicios, agricultura, sectores en los que Puerto Rico necesita mano de obra? Claro. Esas personas se identifican aquí y se les da visa, se les da permiso para ir a trabajar a Puerto Rico. Claro, Estados Unidos tiene diversos programas de visado. Desde luego, buena parte de la audiencia lo que piensa es en el B1, B2. B1, B2, que es la visa... negocios y turismo, pero existen también las H2, que son H2A y H2B. H2A es para trabajadores agrícolas específicamente, ahí se benefician más que todos los mexicanos que van y trabajan en las zafras. La H2B es para trabajadores no agrícolas, que es más que todo áreas de construcción, servicios y demás. Como Puerto Rico les mencionaba, que tiene solamente 38% de su población en edad laboral buscando empleo, y en adición a eso, 13% de su población que se ha ido. Y si tengo que mencionar algo que no es muy diplomático, pero si algunos recuerdan aquella salsa del Gran Combo, No hago más nada, que tiene el coro legendario de qué lindo es vivir así, comiendo y sin trabajar. Tomando en cuenta que Puerto Rico tiene productividad latinoamericana, sí, pero programas de ayuda americanos, sí, no hay ese gran incentivo a trabajar, entonces la pasan muy difícil. Sí. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que usted es constructora ya, tiene una empresa de construcción, se beneficia con una obra para mejorar lo que es el cableado eléctrico que fue destruido por Irma y María. Ya usted intentó contratar allá y logra mostrar que no encontró. Entonces, lo que serían los trabajadores, usted va al Departamento de Trabajo y el Departamento de Trabajo le valida lo que sería entonces buscarlo hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa? Y es aquí donde entra justamente la representación congresual de Puerto Rico en Estados Unidos, claro, acompañada por representación dominicana, estadounidense, como es el caso de Adriano Espaillat y varios otros, que buscan aumentar la cantidad de visas que están disponibles. Porque el juego de números aquí es importante. Solamente Estados Unidos tiene alrededor de 60.000 visas para todo el mundo en torno a lo que serían H2B. Puerto Rico solamente necesita 40.000 trabajadores, entonces no da abasto. Y es por eso que ustedes vieron que se presentó una carta avalada incluso por varios otros congresistas de Estados Unidos que promueve lo que sería el ampliar la cantidad de visas disponibles. Entonces ha sido un paso de avance importante, pero todavía no ha llegado al punto en que seamos ganar-ganar Puerto Rico y República Dominicana. Algunos en la audiencia recordarán que ya hay un historial de beneficio mutuo entre Puerto Rico y República Dominicana,
porque justamente con ese crecimiento espectacular que ellos tenían, con la sección 936 del Código Tributario estadounidense, había tanta creación de industrias en Puerto Rico, más que todo farmacéuticas, que se crearon aquí lo que llamaban las plantas gemelas, usted lo recordará, Sí. que era que, y les explico, las 936 establecían que una empresa estadounidense que se estableciera en un territorio no incorporado de Estados Unidos no tenía que pagar ciertos impuestos, pero como había tanto movimiento, entonces a veces establecían una parte de lo que era el ensamblaje y trabajo en República Dominicana, terminaba entonces en Puerto Rico y se beneficiaba. Ese fue el momento de mayor crecimiento de esas relaciones. Incluso recordaremos que cuando venían esos gobernadores de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, Carlos Romero Barceló, que en paz descanse, Luis Aferré, que de hecho en una de sus visitas, él era, aparte de un estadista en todo el sentido, porque sabemos que en Puerto Rico estadista no es solamente quien cree en la institucionalidad, sino también en la anexión, pero era un hombre de artes, y siendo gobernador dio un concierto en el Teatro Nacional, porque él era un pianista muy reconocido. Ya después de que cae lo que es ese modelo, Puerto Rico ha tenido serios problemas, pero ahora esto pudiera ser un gran punto de auge para Puerto Rico y también para República Dominicana. Bien, yo creo que es interesante, debemos volver a analizar el discurso, vamos a hacer una pausa, pero este es un aspecto relevante que, aprovechando el conocimiento y toda la información que tú has podido manejar, bueno, pues para dar información a la gente que tenga y sepa, porque hay mucha expectativa en el sentido de que obviamente muchos ciudadanos dominicanos se interesan si hay ofertas de trabajo en Puerto Rico. Yo entiendo que eso reduce la cantidad de personas que se aventuran en embarcaciones pequeñas para cruzar desde Miches hasta Puerto Rico. Hacemos una pausa y volvemos en un momento en este diálogo con Yaxel Román, abogado, economista, embajador asignado a la Cancillería y vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas. Volvemos. Yaxel, ¿qué valoración tiene para ti el llamado del presidente Luis Abinader en la parte final de su discurso al mundo de la política y de la política partidaria, de dejar la cuestión electoral y los intereses particulares como partido para ponerle atención a una cuestión que él considera es importante para la sobrevivencia de República Dominicana? Yo estoy completamente de acuerdo, lo endoso y lo apoyo de manera enérgica, tomando en cuenta que el tema Haití es un tema que es vital para la República Dominicana. Compartimos isla no con un Estado fallido, ya eso va mucho más allá, estamos con un Estado en disolución, que no tiene un presidente porque lo mataron, que no tiene un poder legislativo porque había sido disuelto antes de, que no tiene un poder judicial porque igual había sido disuelto previamente, que no tiene el monopolio del uso de la fuerza porque en Puerto Príncipe vemos pandillas que se han confederado en torno a la G9 y que controlan incluso las rutas. Lograron en un momento durante meses mantener completamente cerrado lo que era la distribución de combustibles, llevando a algo que no se veía desde aquel embargo de los años 90, que el galón de gasolina costase $15 en Haití, fomentando un gran contrabando. Si vemos, por ejemplo, los informes de la BINU, que es la Oficina de las Naciones Unidas que queda presente en Haití, en los enfrentamientos, pandillas, policía, 80% de los muertos son policías. Y usted, que es conocedor de muchos de los informes de la verdad que se dieron en el resto de América Latina, veía que casi siempre era al revés. Generalmente en los enfrentamientos, el 80% de los muertos eran guerrillas o sospechosos de guerrilla, mientras que solo el 20% eran autoridades. En Haití es completamente distinto. Hay un secuestro cada 11 horas en Haití. Solamente el año pasado hubo 12 dominicanos secuestrados en Haití, que logramos la liberación de todos ellos sin que el Estado pagase un solo centavo, pero ¿hasta dónde llega eso? Entonces, República Dominicana está convencida de que mientras más tiempo pase y esto no reciba la atención internacional necesaria y efectiva, entonces más pronto será un problema para el resto de la región. Ahora bien, el tema haitiano casi siempre ha sido un tema muy recurrente para campañas políticas porque genera aplausos relativamente fáciles, hay que reconocerlo. Cuando uno está haciendo, por ejemplo, un focus group y pregunta, ok, ¿con qué yo puedo lograr noticias hoy? Entonces quiero ese tema.
Pero hemos llegado a un punto de que, y usted que lleva una gran experiencia dándole cobertura a estos temas, ¿qué tanta diferencia hay entre una propuesta u otra? Sin embargo, todos se quieren atacar mutuamente porque cada uno compite por ver quién es el más duro en ello, cuando en realidad lo que deberíamos estar buscando es una solución nacional desde el punto de vista de cuál es el planteamiento de República Dominicana, qué es lo que representa a República Dominicana de manera unificada en esto. Lo que pasa es que los partidos de oposición, al hacer el presidente esta propuesta, ven al presidente como un adversario político. Claro. Se entiende muy claramente que el presidente va a ser el candidato a la reelección en el próximo año. Y entonces dicen, pero este es el tema nuestro de campaña, porque cada partido tiene, el PLD tiene definido que su tema de campaña va a ser la migración haitiana en República Dominicana. Claro, sin embargo, eso es una manera politiquera de ver las cosas. ¿Por qué lo digo? Con toda responsabilidad. República Dominicana lo que tiene que buscar es que la situación mejore, no que alguien saque más votos, no que alguien reciba más aplausos. Yo creo que cuando vemos los números, y todos tenemos derecho a nuestras opiniones, otra cosa es tener derecho a nuestros propios hechos, eso no existe. Cuando vemos los números, el año pasado hubo más deportaciones. Cuando vemos los números, incluso República Dominicana tomó medidas más duras en torno a lo que eran las parturientas. Dijo el presidente que deportaron 171,000 personas. Esos son los números oficiales, y es el doble en comparación con el año anterior. Entonces, querer vender la idea de que el presidente es un blandengue que dice una cosa y hace otra, no coincide con los hechos. Uno puede interpretar los números de manera distinta, puede haber otro tipo de críticas con los números, eso yo no creo que está fuera de la cuestión. Tienen su derecho legítimo a presentar lo que son sus planteamientos, pero cuando se busca solamente lo que es la validez política, entonces ya tú no buscas una solución. Y ahí tenemos varios extremos. Tenemos algunas personas que no hacen ningún planteamiento real, no hacen ningún tipo de propuesta política, sino que lo que dicen es, todo está mal, y yo represento lo que es toda la solución. Pero ¿qué tú harías distinto? O si tú gobiernas, ok, es 16 de agosto del año 2024, te estás juramentando, ¿cuál es la primera medida que vas a tomar? Para eso vas a necesitar apoyo, para eso necesitas desde luego la sociedad civil, para eso necesitas lo que es una mayoría congresual calificada, para eso necesitas una narrativa que sea unificadora. Entonces yo sí me uno desde luego a lo que es ese gran llamado del presidente Luis Abinader a que exista un consenso en torno al tema, que lo vemos en varios otros países con temas que son definitorios para ellos. Por ejemplo, por más que de vez en cuando se dan ciertas campañas en Israel en torno al tema palestino, pero gobierne Yair Lapid o gobierne Benny Gantz o gobierne Benjamín Netanyahu, sabemos que existe un consenso sobre el tema palestino. Vámonos a Costa Rica. Y aunque varían ciertas cosas, pero Costa Rica, gobierna el Partido de la Unidad Social Cristiana, gobierna el Partido de Liberación Nacional, gobierna el Partido Acción Ciudadana o gobierna ahora mismo Rodrigo Chávez, saben que en torno a Nicaragua estas son las decisiones que se toman generalmente. Entonces República Dominicana tiene que aspirar a eso mismo, desde luego es más difícil. Pero el tema palestino, judío-palestino, tiene características muy distintas al tema Haití, República Dominicana. Igual que la situación Nicaragua, Costa Rica, migratoria, es características históricas muy distintas a las que tiene República Dominicana. ¿Desde tu punto de vista es comparable? No, las situaciones no son comparables. Lo que estoy haciendo es referencia a cómo, aunque sería más fácil, se ponen de acuerdo los países aunque sería más en fácil, una política nacional. Ese es el tema. Y incluso vamos a un tema que no es ni siquiera desde el punto de vista internacional. Costa Rica, cuando se habla de derechos humanos, uno no distingue cuál es el gobierno que está en el poder. Uno lo que ve es cómo va Costa Rica. Y hay ese nivel de consenso. República Dominicana debe tener una política clara en torno a lo que es Haití, y eso, desde luego, incluye a lo que es el gobierno, encabezado por Luis Abinader, pero debe incluir también a los demás sectores, y eso se hace con más diálogo, eso se hace desde luego con más aporte, pero no buscando siempre ganar puntos políticos a toda costa. Desde luego, de ninguna manera lo que se está diciendo es a que te calles tus opiniones y no digas absolutamente nada, sino que por el contrario, que seamos más constructivos en torno a ello. Pero cuando tú identificas, por ejemplo, políticos que solamente dicen todo está mal, y no dicen qué es lo que entienden que deben hacer, ¿tú te refieres a Leonel Fernández? Yo estoy haciendo referencia a muchos otros, porque a otros, no a él.
Lo incluye él, definitivamente. Lo incluye a una persona que gobernó 12 años, una persona que busca gobernar 16 años más, una persona que la primera vez que fue candidato presidencial ya fue hace alrededor de 27 años. Entonces estamos haciendo referencia, desde luego, a quien encabezó la cosa pública, a quien conoce las complejidades, a quien profundamente le es familiar todos los problemas que hay en torno a ellos. Una persona que cuando fue a Haití casi intentan asesinarlo y tuvo que la MINUSTAH evacuarlo de ahí. Entonces sí incluye a Leonel Fernández. Siendo presidente de la República. Siendo presidente de la República. Él se quedó callado durante un tiempo, era un rumor, hasta que finalmente en público lo dice, que la MINUSTAH tuvo que evacuarlo de allá. Entonces, él sabe muy bien, pero precisamente porque también sabe que eso suma puntos políticos, es que de vez en cuando asume un discurso que le pueda generar ese nivel de aplauso. ¿Tú crees que la salida correcta, es decir, lo que hay que hacer, es lo que está planteando el presidente de la República, de ponerse de acuerdo? Yo estoy El convencido. gobierno está autorizado también a tomar decisiones y a plantear una política de Estado, que es lo que ha estado haciendo. Claro. Es decir, el presidente dice y ha reiterado, el canciller también lo dice y lo reitera en todos los foros, que no hay solución dominicana a la crisis en Haití. Efectivamente, no hay solución dominicana, sin embargo, República Dominicana debe tener una posición unificada en ese orden. Puntos positivos que resaltamos. Sí. En esta misma semana, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, en una misión encabezada por CARICOM, junto a demás ministros y figuras importantes de lo que son las islas del Caribe, hizo una visita express a Haití para varias reuniones en ese orden. Y si bien CARICOM tampoco va a ser la solución, pero CARICOM tiene 14 votos. Entonces ya eso es algo positivo que resaltamos. Incluso el lenguaje que se ha visto en varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas han sido influenciadas por República Dominicana. El canciller de la República Dominicana, el doctor Roberto Álvarez, ha participado en 3 sesiones del Consejo de Seguridad, precisamente llevando ese nivel de mensaje. Sobre el tema haitiano. República Dominicana también, bajo lo que es la Alianza para el Desarrollo en Democracia, junto a Costa Rica, Panamá y recientemente Ecuador, ha logrado posicionar mucho más el tema de una manera constructiva. Así que vamos viendo avances, pero es importante que República Dominicana tenga una posición unificada en torno a ello, porque es de lo que más nos afecta en tráfico de armas, en tráfico de estupefacientes, en tráfico de personas. Y cuando uno tiene un estado en una situación como la de Haití, que es descrito como disolución, eso también pudiera eventualmente afectar en torno a terrorismo. Ya. Lo que el presidente estaría proponiendo entonces es que los partidos políticos se adhieran a la política del Estado dominicano. Eso pudiera parecer, sin embargo, lo que se está planteando es que seamos constructivos todos en base a lo que son los diálogos, que ha sido la grandeza de República Dominicana a lo largo de los años, porque por ejemplo, estábamos hablando al inicio de la suspensión de las elecciones en el año 2020. En muy pocos otros países se hubiera visto lo que aquí estuvo presente, que fue manifestaciones completamente pacíficas. Aquí no hubo saqueo, aquí no hubo, vamos a decir, disturbios, aquí no prendieron en fuego el país, muy distinto a lo que pasó en Bolivia solamente meses antes. Celebramos elecciones un mes después, transcurrieron de manera tranquila, se reconoció el triunfo, después en julio lo mismo, y eso precisamente es porque República Dominicana cree en el consenso, ha sido la gran herencia democrática que tenemos. Entonces lo lógico es que sobre un tema que tanto nos afecta en el día a día, existe igual un consenso, que no quiere decir imposición. A veces parece que consenso, algunos quieren que sea solamente su posición. Claro, aquí tenemos que consensuar, pero sobre lo que yo creo. ¿Y no te preocupa las posiciones radicales que hay sobre este tema y que la encabeza precisamente gente que está adherida a Fuerza del Pueblo, como la Fuerza Nacional Progresista? A mí lo que me preocupa es no ser constructivo, porque de nuevo, por ejemplo, hay varios planteamientos que se hacen, pero a veces uno no ve lo que son contrapuestas de solución. Entonces yo sí creo en la mesa de diálogo, y conforme vayamos avanzando en torno a ser constructivos, yo entiendo que se puede ser perfectamente radical en la mesa, pero otra cosa es sencillamente querer denostar absolutamente todo lo que se haga. Pero hay diversos tipos de... Pero hay gente que habla de la desaparición de República Dominicana, del riesgo, del peligro que estamos corriendo, y entonces se plantean escenarios de guerra, y se plantean escenarios violentos. Bueno, eso es algo posible, no necesariamente probable, pero es algo muy posible cuando tenemos una situación como esa. Cuando, por ejemplo, en Haití, más del 40% de la población cae en hambruna,
hambruna por precisamente la situación que se ve, o también, por ejemplo, por lo que es el bloqueo de distribución de alimentos. Eso genera un problema gigante para un país que comparte islas. Pero lo que estamos viendo es que los haitianos se están migrando y están usando embarcaciones para irse a la Florida. Claro. Muchos haitianos están yéndose a la Florida. Los que cruzan a la República Dominicana lo hacen a trabajar. Claro, desde luego, de ninguna manera pudiéramos decir que absolutamente todo el que migre es con una intención destruccionista, incluso muchos se integran. ¿Verdad? Ahora bien, cuando hablamos de la disolución de un Estado, eso es preocupante. Vamos a poner en comparación que no es exactamente lo mismo, pero desde luego hay 7 millones de venezolanos desplazados por lo que es el hemisferio occidental. 1.8 millones de ellos llegan a Colombia porque es el primer punto de entrada. Entonces eso afectó de manera muy directa a Colombia. Nosotros estamos convencidos de que Haití, aunque ha sido mayormente un problema para la República Dominicana durante los últimos años y que así lo han querido ver varios en la comunidad internacional, cada segundo que pasa está más cercano a convertirse en un problema para todo el hemisferio occidental. Es el mensaje que lleva el presidente Luis Abinader a la Cumbre de las Américas, es el mensaje que lleva el presidente Luis Abinader a la Asamblea de las Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos, ante la Cumbre Iberoamericana, que se va a reunir aquí en República Dominicana precisamente los días 23 y 24 de marzo. Pero República Dominicana está hablando sola, no hay nadie de la comunidad internacional que esté haciendo algo. Acabo de ver ahora el resultado de las recaudaciones de contribución de países desarrollados en Naciones Unidas para diferentes causas. Haití no aparece, está en cero. Y es por eso que las alianzas son importantes y adherir a lo que es Costa Rica, Panamá y Ecuador como voces en torno al problema haitiano, que no es la razón única de la Alianza para el Desarrollo y la Democracia, pero es lo que nos permite, si utilizáramos lenguaje boxístico, pegar por encima de nuestro peso. Usted como periodista recordará muy bien el encabezado el 8 de julio del año 2021 en el New York Times, después del magnicidio a Jovenel Moïse. Decía 8 billones de dólares a la basura. Entonces hay lo que llaman fatiga de donantes. Eso es una realidad innegable y es por eso que el mensaje que se debe llevar tiene que ser constructivo, porque si se hace exactamente lo mismo, es muy poco probable que los resultados sean siquiera mínimamente diferentes. Haití ha tenido 4 misiones de pacificación y siempre pasa lo mismo. Llegan, pacifican, se van y vuelven las pandillas peor que antes. Entonces hay que ser... ¿Tú crees que hay fatiga de donantes en el caso haitiano? Existe fatiga, pero por eso mismo hay que llevar el mensaje en torno a que representa una amenaza también para ellos. Porque de nuevo, ya en los últimos años, habrá cambiado un poco, pero en los últimos años había un gran consenso en torno a Venezuela. ¿Pero por qué? Porque de repente se dieron cuenta que Maduro es malo o que el chavismo es rechazable, o porque de repente comenzaron a ver una gran cantidad de venezolanos llegando a todos los demás países. Lamentablemente se suele pecar en política general y también en la exterior de jugar el capitán retrospectiva. ¿Quién es el capitán retrospectiva? Este es un personaje parodia, superhéroe, que por ejemplo hay un edificio prendido en llamas, están los bomberos que no pueden apagarlo, de repente llega este superhéroe, capitán retrospectiva, y dice cuál debió haber sido la solución hace 5 años, en vez de mirar hacia adelante. Hay que ser más prospectivos en ese orden y saber que todavía queda tiempo para actuar en Haití, pero cada segundo que pasa, cada segundo que se acerca a una mayor amenaza que les va a salir mucho más caro a todos. Tú que conoces bien el tema y que lo has analizado, en este momento el tema de Haití no es de recursos, no es de dinero. Es decir, Haití pasó ya por el periodo de poder afrontar con recursos frescos disponibles, no endeudamiento, su realidad. Tomás Piketty acaba de decir que Francia le debe devolver a Haití una enorme cantidad de dinero, pero no es recurso lo que hace falta en este momento en Haití. No, desde luego. De hecho, buena parte del problema ha sido justamente la ausencia total de institucionalidad. Incluso vamos a ver lo que es la arquitectura constitucional haitiana actual, que el presidente Moïse buscaba cambiar. Haití se inspira en el modelo semipresidencial francés, que le funciona únicamente a los franceses. ¿Qué es el modelo semipresidencial? Hay un presidente que es jefe de Estado y también jefe de gobierno, pero delega la gestión gubernamental en un primer ministro que tiene que ser validado por el Parlamento. Entonces, ¿dónde está el problema? Usted recordará que las elecciones haitianas del año 2016
tuvieron solamente participación de 18% del padrón. Entonces, claro, un presidente que gana con 54% representa únicamente a 9% del electorado, pero entonces el Parlamento, compuesto por los demás partidos que lograron 10, 15, 20, 30%, ¿a quién representan? A su mamá, a su papá, a sus vecinos. Pero por este modelo constitucional resulta que pueden entonces bloquear lo que es el nombramiento de un primer ministro. ¿Y qué pasa cuando no hay un primer ministro validado por el Parlamento? Que se repitió insistentemente en el caso haitiano. A lo largo de los años. Recordaremos que en el caso de René Preval lo que hizo fue que después disolvió al Parlamento, que fue lo que eventualmente también hizo Moïse. Pero para llegar a eso, ¿qué sucedió? Si no hay un primer ministro validado por el Parlamento, el gobierno no tiene iniciativa legislativa. Si no tiene iniciativa legislativa, que quiere decir que no puede presentar proyectos, no puede presentar el proyecto más importante, que es el presupuesto. Si no puede presentar el presupuesto, no puede aprobar el presupuesto. Y si no lo aprueba, esa es una de las condiciones sine qua non para el desembolso de fondos internacionales. Yacel, el mayor riesgo de República Dominicana con Haití, ¿cuál es? ¿El de migratorio o el riesgo de que las bandas criminales penetren en República Dominicana o que haya una infección, digamos, que se expanda por la totalidad de la isla? ¿Cuál es el riesgo realmente? Son todo tipo de riesgos y buena parte de los que usted menciona forman parte de ello, porque por ejemplo, la malaria, que ha sido erradicada varias veces en República Dominicana. El 80% de los casos de malaria que existen en el Caribe se concentran en Haití. Y la malaria, por ejemplo, o cualquier tipo de enfermedad, no hace un punto de chequeo migratorio, sino que se propaga por todo lo que es el territorio. Entonces eso requiere autoridades que puedan servir para trabajar juntos en lo que sería la erradicación definitiva de la malaria. Eso es solamente uno de los casos. Si estamos hablando del tráfico de drogas, entonces cuando tú no tienes autoridades desde esa parte de la isla es mucho más fácil que entren. Si estamos hablando del tráfico de armas, entonces también eso es uno de los grandes desafíos. Si estamos hablando de la criminalidad tan rampante que se ha establecido en Haití, entonces... Hay mucha droga, hay muchas armas, claro, traficadas en Haití. Cuando uno ve la cantidad de bombardeos de droga que hay en Haití, esa es la conclusión innegable. Pero desde el punto de vista de las pandillas, que ahora mismo están concentradas en Haití, aquí tenemos unas fuerzas armadas que responderían de manera contundente en su contra, pero es importante contenerlos porque, por ejemplo, ¿dónde comienzan las maras centroamericanas? La mara salvatrucha es una mara salvadoreña, pero ya maras también están en Guatemala, también están en Honduras. Sí. Barrio 18, la mara salvatrucha 13 y Barrio 18, que son las dos pandillas más grandes que comenzaron en Los Ángeles, por eso tienen justamente esos números que eran las calles en las que estaban, pero por ejemplo ya se propagaron por lo que era Centroamérica, incluso tienen presencia en Estados Unidos, donde la mayor cantidad de sus víctimas son otras comunidades latinas. Recordaremos el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, donde invitó a la familia de una joven dominicana asesinada por las maras. Entonces eso es algo a lo que hay que ponerle atención, pero también estallidos sociales. Es imposible mantener la estabilidad de un país que comparte isla con uno que esté en un estallido a ese nivel que no tendrá precedentes, porque cualquier otro estallido que haya tenido Haití no se comparará con lo que está pasando ahora por el nivel de desesperación tan grande en el que están cayendo. Entonces sí es un tema que requiere toda la contundencia para proteger lo que es nuestra integridad territorial, para aplicar lo que son nuestras leyes migratorias, para proteger lo que es justamente nuestro Estado de Derecho, pero también en busca de estabilidad en la región. No hay solución dominicana a la situación en Haití, no la ha habido antes, ni la habrá nunca, pero República Dominicana, por ser uno de los más afectados directamente, sí tiene que llevar esa voz ante la comunidad internacional. ¿Y eso puede transferirse a los procesos migratorios de haitianos que trabajan en República Dominicana como venezolanos que van a Colombia? Desde luego, por ejemplo, estamos haciendo referencia, hay 7 millones de venezolanos desplazados por todo el hemisferio occidental, pero 1.8 millones están en Colombia. Entonces, el primer punto de entrada siempre va a ser uno de los más atractivos por lo rápido. Si nos vamos de nuevo a Medio Oriente, uno de los mayores receptores de migrantes sirios es el Líbano. Obviamente el Líbano, que tiene una inflación de 300 puntos porcentuales, no es quizá el país más atractivo, pero al ser de los más cercanos que está a Siria, es el que, no porcentualmente, porque el que más ha recibido porcentualmente es Suecia, pero el que más ha recibido sirios es el Líbano.
específicamente. Así que sí, seríamos afectados en ese orden, marcando la diferencia, desde luego, en lo que son diversos tipos de migrantes que llegan a ese nivel. Incluso con el tema venezolano. Durante un tiempo, los que más llegaban para acá eran los millonarios. Después, los que llegaban eran entonces los clase media alta, profesionales liberales. Después, una clase media sólida. Y después quedamos con 130.000 venezolanos aquí en República Dominicana, que tienen una situación distinta, pero también con los mismos haitianos hay una situación distinta. Hay muchos que no tienen acta de nacimiento. Por no tener acta de nacimiento, los haitianos difícilmente tendrían una cédula. Si no tienen una cédula, no tendrán un pasaporte. Si no tienen un pasaporte, no pueden hacer ningún proceso migratorio. Hay otros que sí tienen pasaporte, entonces representan otro grupo. A veces se suele querer poner a todos dentro de una misma condición, pero son muy variados en ese orden. Qué bien. Yaxel, vamos a hacer la última pausa para continuar con un aspecto que a mí me parece muy importante, que es el de la política. Claro. Lo vamos a ver en un momento cuando retornemos con Yaxel Román. Ya han visto la cantidad de información que maneja y la claridad de concepto que tiene sobre estos temas tan relevantes. Yaxel, no puedo perder la oportunidad de este diálogo contigo sobre el discurso del presidente y sobre estos temas que tienen que ver con la labor que tú has hecho en los últimos 2 años, asuntos migratorios, Cancillería, con toda la información que tú tienes para desperdiciar la oportunidad de preguntarte políticamente qué es lo que está pasando contigo. Claro. Porque Hito Bisonó se integró a la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, él desmontó el proyecto independiente que tenía, en el que tú estabas, y decidió irse con Luis Abinader y el equipo del Partido Revolucionario Moderno. Eso ha pasado con muchos exreformistas que han ido tomando decisiones. Algunos se fueron al PLD, como el caso del señor Jacín, que se integró formalmente al PLD, o lo que está pasando con otros dirigentes reformistas que han formado tienda aparte, Rodríguez Pimentel, Héctor y compañía, que han hecho cosas distintas. ¿El equipo de Hito va a hacer lo mismo? El equipo que encabeza el ministro de Industria y Comercio, Víctor Hito Bisonó, mi líder político, junto al presidente Luis Abinader, se ha incorporado de manera indisoluble con el oficialismo. Y esto no es algo que pasó solamente en el año 2020, sino que desde el año 2015 nos adherimos a esa propuesta porque coincidimos con ella. Una propuesta que desde luego apuesta a lo que es el fortalecimiento institucional, una propuesta que apuesta también a lo que es la reforma económica y que desde luego hemos por eso coincidido de manera programática, pero también de manera política con el presidente Luis Abinader. La realidad política partidaria de República Dominicana se ha transformado a lo largo de los años, porque después de 1930 al 61 haber tenido un partido único, del 61 en adelante comienza esa efervescencia por los nuevos partidos, pero inicialmente una lucha entre el PRD y la Unión Cívica Nacional, con un partido revolucionario social cristiano más pequeño, pero después de la guerra civil, entonces una lucha más que todo bipolar entre el Partido Reformista y el PRD, con una menor participación de lo que era el viejo PRCC y el PQD, ya después de lo que es la transición, la primera que se daba en 100 años en República Dominicana, del 78 en adelante comenzamos a ver un tripartidismo, y ya con la creación de la segunda vuelta, con la reforma constitucional del año 1994, el tercer partido, que era el Partido de la Liberación Dominicana, con apoyo del Partido Reformista, llega al poder, y eso cambia la manera de hacer política aquí. Nadie logra un 50% más uno completamente solo, y eso fomentó mayores entendimientos, mayores alianzas, y pasamos entonces en un momento a tener el tripartidismo perfecto, como era el año 2000, que usted recordará muy bien, cuando fue 49% el primer lugar, 24.7% el segundo lugar y 24.5% el tercer lugar. Del 2004 en adelante, ya con el fallecimiento del presidente Balaguer, comenzamos a ver una especie de bipartidismo de coaliciones, Alianza Rosada contra Bloque Progresista. Del 2012 en adelante, pues una salida en masa de varios dirigentes de partidos en los que habían hecho vida durante mucho tiempo. Nace el PRM, que asume lo que era el anterior ASD,
y entonces se lleva el 80% en ese momento de lo que era la dirigencia y los votantes del PRD. Nace la Fuerza del Pueblo, que irónicamente asume al Partido de los Trabajadores Dominicanos, que había tenido algunos problemas con Juan Bosch en los años 70, pero ahí es donde hace vida política el leonelismo, y el Partido Reformista, con todas las situaciones que vio. Muchos, como usted bien menciona, han hecho diversas causas, pero en el caso de nosotros específicamente, que desde el año 2015, vuelvo y repito, nos unimos al presidente Luis Abinader, no ganamos las elecciones del 2016, seguimos trabajando el día siguiente, ganamos las elecciones del año 2020 con una visión país, que bien lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, que cuando su paso por el gobierno termine, él quiere ser recordado como el presidente de las reformas. Eso desde luego coincide con quienes venimos del sector reformista. Que hizo reforma agraria, que hizo reforma tributaria, que hizo reforma laboral. Nos sentimos cómodos aquí y queremos desde luego aportar a ello, lo cual no se hace solamente desde el Ejecutivo. A mí me tocó durante 2 años, 25 meses específicamente, en lo que era el segmento consular y migratorio, donde me tocó la liberación de dominicanos secuestrados en Haití, donde me tocó la evacuación de 20 dominicanos que estaban varados en Ucrania al inicio de la guerra, donde me tocó iniciar el proceso de reforma consular, que es un gran dolor de cabeza y me llena de canas, entre varias otras cosas. Nos tocó lamentablemente la tragedia de 11 dominicanos que habían fallecido en México intentando llegar por la vuelta hacia lo que era Estados Unidos, algo que Acento le dio bastante cobertura en torno a las causas. Eso sí tengo que reconocerlo, porque para uno entender lo que está pasando no puede ver solamente lo que está pasando ahora, sino ver cuáles son los antecedentes que llevan a eso. Entonces, después de cumplir en lo que era esta parte del Ejecutivo, también con procesos de regularización, como lo fue para los venezolanos aquí desplazados, ahora hemos tomado la decisión de buscar una candidatura para el Congreso de la República, específicamente la Cámara de Diputados, aspirando a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, con la mente puesta en las 3 funciones de un diputado, que son, desde luego, legislar. Es importante legislar para transformar lo que son las leyes de la República Dominicana en torno a mayor institucionalidad, pero también representar, es decir, darle seguimiento constante a quienes son tus mandantes. Como mandatario legislativo, yo sí lo que busco es mantener diálogo en todo momento con los votantes, ya me hayan apoyado o no en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, pero también fiscalizar. Y eso a veces parece ser un poquito contradictorio, porque uno piensa que el que fiscaliza es el que está en la oposición, mientras que el que está en el gobierno es... Pero eso es por el PRM o por algún otro partido. Por la coalición oficialista. Una coalición. Pero no hay una coalición hasta ahora. Hay una coalición oficialista en este momento. Recordaremos que en el año 2020 el presidente Luis Abinader fue postulado por 5 partidos encabezados por el Partido Revolucionario Moderno. Esa coalición probablemente se va a ampliar ahora. Hacemos causa común con el Partido Revolucionario Moderno, hacemos vida política con el Partido Revolucionario Moderno, pero apelamos desde luego a mucho más de lo que es el Partido Revolucionario Moderno. El presidente Luis Abinader logró 53% de los votos en la circunscripción número 1 en los comicios del año 2020, pero la boleta de diputados solamente logró 36%. Eso quiere decir que hay una diferencia entre quienes apoyan al presidente Luis Abinader y quienes apoyaron la propuesta legislativa. Entonces, buscamos nosotros hablarle a ese segmento que es apartidista, lo cual no quiere decir necesariamente independiente, sino que es un segmento que cree en lo que es la democracia dominicana, participa en lo que es la democracia dominicana, pero es cada vez más exigente. Y aprovecho desde luego, tomando en cuenta que es muy probable que ese votante sea un lector de Acento y que sea un televidente de Acento, a pedirles que me den seguimiento en ese orden, para también fiscalizar, vuelvo y repito, lo que es el funcionamiento del Estado dominicano. ¿Y cómo se sienten ustedes de venir del Partido Reformista a un partido de corte socialdemócrata, como el caso del PRM? ¿Se sienten cómodos? ¿Fueron bien recibidos? ¿Se les considera como compañeros en ese partido? ¿Hay algún tipo de diferencia en materia ideológica, el corte liberal, digamos, que ha tenido Ito Bisonó es distinto de el corte socialdemócrata, que no es que lo lleve grandemente el PRM, pero bueno. República Dominicana es un país de centro y los partidos son de centro en República Dominicana. Incluso vámonos un poquito más atrás. ¿Con quién logra el PRD llegar al poder el 16 de agosto de 1978? Don Antonio Guzmán, un terrateniente, desde luego, cibaeño, en ese orden que era claramente conservador.
Después, ¿quién era su vicepresidente? Jacobo Masluta, que era la facción derechista dentro del PRD. En el caso de Salvador Jorge Blanco, que también desde luego fue una persona que quizá era más progresista que Antonio Guzmán, pero era más cercano a la centro derecha. El presidente Hipólito Mejía venía del Partido Revolucionario Social Cristiano, también en ese orden. El presidente Luis Abinader es igual una persona de centro, que por eso ha logrado reunir a personas que venimos de la derecha, pero también personas que vienen claramente de la izquierda. El Frente Amplio, heredero del Movimiento Popular Dominicano, por lo menos una parte del Movimiento Popular Dominicano, igual postuló el presidente Luis Abinader en el 16 y en el 20 específicamente. Segmentos socialdemócratas, como es el Partido Revolucionario Socialdemócrata, heredero de Atoy de Camps, igual postula al presidente. Y yo creo que eso es parte de la grandeza de República Dominicana, y es que aquí podemos sí vernos a la cara y hacer acuerdos país. Desde luego también eso trae a veces el riesgo de que no sea un acuerdo país, si no sabe, ok, ¿qué tú quieres? Toma esto. Nosotros buscamos superarlo, pero de manera positiva, República Dominicana sí puede decir que aquí hay diálogo. A diferencia de otros lugares donde la meta política es destruir, aniquilar a tus rivales, a veces ni siquiera de manera ideológica, porque por ejemplo en Perú a Pedro Pablo Kuczynski, ¿quién lo tumba? El fujimorismo, también de derecha. A Martín Vizcarra, ¿quién lo tumba? Acción Popular, también de derecha. Entonces, cuando se pierde la capacidad de diálogo, lo que viene es el caos y el desorden. Y la grandeza de la República Dominicana es justamente ese diálogo. Qué bueno, muchas gracias, Yaxel, por esta interesante conversación, que es de análisis del discurso del presidente, pero al mismo tiempo es una visión global de asuntos en lo que está involucrada República Dominicana. Te agradezco mucho como vicepresidente que eres, del vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, embajador activo, que fuiste viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería de República Dominicana. Gracias y que tenga éxito en tu proyecto. Gracias. Muchas gracias. Amigos, gracias por la compañía y por participar de este diálogo con Yaxel Guzmán. Placer. Román, perdón.